prota y la dragona llevaban demasiado tiempo relacionándose, tanto que Leon, tras caer repetidamente en sus trampas, había aprendido a reconocer las tretas de Roswise con facilidad. Sabía que aquella rutina clásica siempre seguía los mismos 3 pasos. Primero venía la provocación, donde la reina dragona lo incitaba a mirarla, pues si desviaba la vista significaba que él tenía miedo. Luego llegaba la fase del coqueteo, en la que se mostraba más agresiva y directa, instándolo a abandonar su orgullo y rendirse ante ella. Finalmente, cuando todo se consumaba, lo culpaba a él, asegurando que había sido su decisión y que ella no tenía nada que ver. Leon comprendía que Roswise ya había iniciado su primer movimiento y que pensar en retirarse era imposible, por lo que solo le quedaba resistir y pelear por obtener las condiciones más favorables. El prota, decidido a seguirle el juego, declaró que no le tenía miedo mientras ella fuera una dragona. Luego la desafió preguntándole qué pasaría si su propio sello se iluminaba primero. Roswise, segura de sí misma, respondió que era perfectamente capaz de controlar sus emociones y deseos, que por eso jamás había perdido el control ni una sola vez. El prota, con una sonrisa provocadora, le replicó que la notaba demasiado confiada, y la retó a aceptar su desafío. Fue allí cuando la reina dragona no dudó y aceptó, pero Leon le advirtió que en todo desafío siempre había un ganador y un perdedor, y quiso saber qué ocurriría si ella llegaba a perder. Roswise, sin titubear, afirmó que si él lograba vencerla le concedería los 7 días de vacaciones que tanto había deseado. Leon aceptó el trato sin dudar, convencido de que era una gran oportunidad. La dragona había mordido el anzuelo. En ese momento comenzaron a lanzarse los fuegos artificiales, y el chico comentó que se veían espectaculares, proponiendo observarlos un rato primero. Roswise, con una sonrisa juguetona, le indicó que mirara hacia el cielo, señalando que uno de los destellos se parecía a su marca de dragón. El prota reflexionó que la verdadera ventaja de la dragona en ese instante era el traje de baño provocativo que llevaba, pero mientras evitara mirarla directamente, el estímulo visual no surtiría efecto sobre él. De repente la dragona comenzó a cantar de forma graciosa, lo que desconcertó a Leon. La chica explicó que la marca era como una pequeña estrella, igual que en su canción, y le preguntó qué opinaba de ella. Él, intentando ignorarla, replicó que no era mejor que aquella vez que cantaba sobre burbujas diciendo que le gustaba bañarse. En ese instante, Roswise bajó la mirada con asombro y aseguró que su sello había comenzado a iluminarse. Leon, sobresaltado, gritó que eso no podía ser y giró la cabeza hacia ella, cayendo directamente en la trampa. Rápidamente intentó justificarse, asegurando que lo había engañado y que en realidad no había brillado. Sin embargo, la dragona sonrió maliciosa y comentó que si seguía mirándola un poco más, quizás de verdad se encendería. El prota comprendió que la chica ya había pasado a la segunda fase de su rutina, intentando tentarlo. Sabía que no podía quedarse atrás, así que decidió contraatacar. Observó que ella movía la cola mientras estaban en las termas, y con descaro el chico extendió la mano para tomarla. Roswise se sobresaltó molesta, y le exigió saber qué estaba haciendo. El chico, muerto de miedo, explicó que era una buena ocasión, pero como no podía tomarla de las manos para ver los fuegos artificiales, solo quería sostener su cola. La reina dragona, ya al límite, le ordenó que la soltara, pero Leon se negó, esquivando y respondiendo que no lo haría. Él sabía bien que aquella era una de las zonas más sensibles de Roswise, y por eso estaba convencido de que con ese movimiento lograría inclinar la balanza a su favor. La dragona, avergonzada, sabía que Leon intentaba que ella tomara la iniciativa para hacerla perder la apuesta, así que decidió contraatacar. Con calma comentó que no había nada de malo en tomarse de las manos, mientras veían los fuegos artificiales, y le dijo a su esposo que podía tocarla. Leon, sorprendido por esas palabras, se sonrojó y se puso nervioso. Aunque solo se trataba de tomarla de la mano, su corazón comenzó a latir con fuerza, como si fuera a estallar. Tocó la mano de la chica, convencido de que un gesto tan pequeño no debería afectarlo, pero mientras sus dedos se entrelazaban comprendió que no podría resistirlo. Roswise se inclinó hacia él y le susurró que lo mejor sería que no se resistiera, que debía dejar que la marca del dragón brillara, y así ambos pondrían fin a aquel tortuoso desafío. Para ella sería lo mejor y también para él, pero Leon estaba decidido a no rendirse sin luchar. De repente el prota tomó a Roswise con ambas manos y la atrajo hacia su pecho, abrazándola con fuerza. Con voz firme le respondió que en efecto resistirse no era agradable, pero añadió que sabía que ella también se estaba conteniendo con todas sus fuerzas. En ese instante, en el pecho de ambos, las marcas del dragón comenzaron a brillar intensamente. La pareja jadeaba, incapaz de seguir reprimiéndose, y al final, por iniciativa de ambos, se fundieron en un beso apasionado, justo bajo el resplandor de los hermosos fuegos artificiales. Tras el segundo día en el resort, Moon y Noah fueron a ver a sus padres, ya que estos aún no se habían levantado.
Moon se preguntaba qué pasaba y por qué no despertaban, pues el sol ya había salido para calentar sus colas y traseros, y para ella ya era hora de salir a jugar. Noah reflexionó que había notado como cada cierto tiempo uno de sus padres terminaba desmayado, por lo que tal vez esta vez había sido el turno de mamá. Moon por su parte, preguntó dónde estaba papá y sugirió que quizás debían dejarle otra ofrenda de bistec para que apareciera, aunque Noah sabía bien que en realidad solo quería comer. Así que tomó a su hermana de la mano y le dijo que primero fueran a desayunar, que aunque sus padres no aparecieran, ella podía llevarla. Mientras tanto dentro de la habitación, Roswise y Leon dormían plácidamente juntos, tras una noche intensa. El prota al sentir poco a poco el brillo del sol filtrarse por la ventana, comenzó a abrir los ojos. Se incorporó en la cama y se llevó una mano a la cabeza como si le doliera. Al voltear observó cómo la dragona aún dormía profundamente, y pensó que la noche anterior ambos habían fallado en el reto y perdido el control. En medio de aquel caos y confusión, Leon incluso se había atrevido a besar directamente a Roswise. Con un ligero sonrojo pensó que ese había sido su primer beso verdadero con ella. Mientras la dragona dormía, acarició con sus dedos sus labios, maravillado de lo suaves que eran. Sin embargo, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se avergonzó y comenzó a echar aire con fuerza, alejándose rápidamente. Se levantó de la cama molesto consigo mismo, y mientras se vestía refunfuñaba por haber aceptado aquella apuesta. Sentía que esta vez realmente se habían pasado de la raya con sus juegos. Roswise en realidad llevaba despierta un buen rato, y como se había sentido incómoda, fingió estar dormida, consciente de todo lo que Leon había hecho. Avergonzada y sonrojada, no dejaba de pensar en por qué aquel tonto había tenido que tocarle los labios tan temprano en la mañana, recordándole lo ocurrido la noche anterior. También ella se sentía inquieta, pues por fin le había dado su primer beso a Leon. A pesar de todo lo que habían hecho antes, nunca se habían besado de esa manera. Se cubrió con las cobijas y se molestó, puesto que no lo decía como si quisiera besarlo siempre que pudiera. Trató de convencerse de que todo había sido culpa de la marca del dragón. Un poco más tarde hacia el mediodía, las niñas jugaban en el parque acuático. Moon, armada con una poderosa e imbatible pistola de agua, atacaba sin piedad a su hermana, que apenas podía defenderse. Noah le pedía que se detuviera, pero el implacable ataque de Moon parecía invencible. Para protegerse, Noah contraatacaba lanzando agua con sus manos, resultando sorprendentemente efectiva. Roswise, que estaba junto a Leon, aprovechó para preguntarle por qué no iba a jugar con ellas, pero este respondió que después de lo que había sucedido anoche, prefería mantenerse alejado del agua. Justo en ese momento, cuando la dragona iba a replicar, una pareja apareció y los interrumpió. La pareja se acercó con curiosidad para preguntar si Leon y Roswise eran los padres de las niñas. La mujer, que se presentó como Yuna, iba acompañada de su esposo Sai, y ambos querían conversar un rato con ellos. Roswise aceptó con naturalidad y aprovechó la ocasión para presentarse junto a Leon. Los recién casados explicaron que estaban de luna de miel y en un principio habían intentado viajar al mar, pero al escuchar sobre disturbios provocados por dragones, decidieron cambiar de destino y visitar el parque acuático. La reina dragona no tardó en sospechar que aquello era obra de Constantino. Aunque aquel lugar quedaba lejos de su territorio, sabía que debía mantenerse alerta. Yuna observó a Roswise y comentó que parecía tener una relación sólida con Leon, como si llevaran muchos años de matrimonio. La reina dragona, tras oírla, reconoció que era un comentario que solía escuchar con frecuencia. El prota, en cambio, no pudo evitar sentirse inquieto. Aunque a ojos de los demás parecían una familia consolidada, la realidad era que apenas la noche anterior ambos habían compartido su primer beso. Los recién casados miraban con cierta envidia a Moon y Noah, enternecidos por lo adorables que las niñas resultaban. Fue entonces cuando Yuna, sonrojada, confesó que junto a su esposo habían pensado en tener a su primer hijo. Como Leon y Roswise aparentaban tener experiencia, pensaron en pedirles consejo. La reina dragona, algo nerviosa, tartamudeó. Aseguró que en su caso no lo había planeado demasiado y que llegado el momento, simplemente lo asimiló. Leon no pudo evitar reír en silencio, pues sabía que Roswise estaba improvisando una respuesta y aunque sonaba convincente, él conocía perfectamente la verdad. Con serenidad explicó que en general, ese tipo de situaciones debían fluir de manera natural, nunca era bueno forzarse a uno mismo ni a la otra persona. Aseguró además que no había que sentir miedo, sino dejar que todo siguiera su propio curso. Sai, curioso, quiso saber si solían tener discusiones y cómo las resolvían, mientras que Yuna admitía que a veces podía ser un poco autoritaria y enojarse por pequeñeces. El prota chocó su hombro contra el de Roswise y guiñándole un ojo, insinuó que él no podía responder del todo a esa pregunta, pero que quizás su esposa sí.
La dragona entendió que Leon trataba de burlarse de ella en secreto. Sin embargo, él se adelantó confiado, asegurando que no había que dejarse engañar por la expresión seria de su mujer, pues en realidad disfrutaba de dar cariño y era mucho más tierna de lo que aparentaba. Roswise aplastó su pechonalidad contra el prota, mientras le apretaba la cintura, reprochándole que le daba vergüenza que revelara ese lado suyo. Sai comprendió lo que Leon intentaba transmitir, y el prota agregó que aunque una mujer pudiera ser fuerte y dominante, siempre existirían momentos en los que mostraría su faceta más tierna. En esas ocasiones lo más importante era dar un paso al frente y proteger a su esposa sin importar nada más. Según el chico, esa era la manera en que actuaba un buen esposo, y un hombre verdaderamente responsable con su mujer. Las vacaciones de 7 días en el resort termal pasaron demasiado rápido, y los protas regresaron a su rutina en el Palacio del Dragón Plateado. Roswise, trabajando en su oficina, preguntó a Shirley si había encontrado al matrimonio de Tiger, y la joven respondió afirmativamente. Explicó que mientras patrullaba los alrededores del imperio, había descubierto por casualidad su escondite. Era un lugar sumamente oculto rodeado de formaciones de barrera, al que era imposible acceder sin la capacidad de volar. La reina dragona se preguntaba cómo habían logrado ocultarse allí, ya que siendo humanos no deberían haber podido alcanzar una altura tan elevada. Shirley señaló que Tiger era un hombre extremadamente fuerte, muy por encima del nivel de otros cazadores de dragones, y si hubiera querido, podría haber acabado con ella con facilidad. Roswise sabía bien que aunque Shirley era una experta en infiltración, en combate era débil. Sin embargo, como persona de confianza, era capaz de representar un desafío incluso para un cazador de rango élite. Por eso si su subordinada le daba una evaluación tan alta a aquel hombre, era una clara prueba de que el maestro de Leon no era alguien simple. Shirley continuó revelando que en realidad, al entrar en el área había sido descubierta. No obstante, cuando Tiger supo que pertenecía al clan de los dragones plateados, la dejó marchar y le pidió que entregara un mensaje a su maestra. Al escuchar esto, Roswise quiso saber cuál era ese mensaje, y se quedó sorprendida al descubrir que Tiger Lawrence deseaba verla personalmente. En ese instante la reina dragona adoptó una expresión más seria, y sin dudarlo decidió que debía reunirse con él. De inmediato y sin perder más tiempo, salió volando en dirección a aquella ubicación. Unas horas después, Roswise y Shirley llegaron a un lugar dominado por una imponente cascada. La sirvienta le indicó a su maestra que Tiger Lawrence se encontraba detrás de ella, pero que deseaba recibirla a solas. La reina dragona le advirtió que si en el plazo de 1 hora no regresaba, ya sabía lo que debía hacer. La dragona avanzó hasta situarse frente a la cascada, desplegando un escudo mágico para evitar que el agua la mojara. Allí la esperaba pacientemente el hombre, cuya presencia imponía, y al verlo por primera vez comprendió al fin quién era el maestro de su esposo. Tiger la invitó a sentarse y mientras tanto reflexionó. A lo largo de su vida había enfrentado a numerosos cazadragones, pero solo Leon le había parecido realmente desafiante. Sin embargo, pronto notó que la presión y el aura que emanaba de Tiger eran incluso superiores a las del propio Leon. Había esperado 2 largos años para encontrarse con aquel hombre y tenía varias preguntas que necesitaba hacerle, pero el tipo fue directo al grano, preguntándole cómo se encontraba el prota. Roswise, tomando la taza que él le ofrecía, respondió con firmeza que estaba bien. Añadió que aunque era un prisionero de guerra, había intentado escapar hacia el imperio. Tiger rió señalando que Leon seguía siendo igual de terco, pero que se alegraba de que estuviera vivo. El hombre comentó que desconocía los términos de su relación con Roswise, pero que si lo estaban buscando, era una señal de que seguía siendo útil. La reina dragona replicó que su esposo ya había pagado el precio, a lo que Tiger contestó que esperaba que no regresara al imperio durante al menos 1 año. Aquella respuesta desconcertó a la dragona, y no entendía por qué Tiger no intentaba rescatar de inmediato a su discípulo, permitiendo que permaneciera bajo custodia enemiga. Fue entonces cuando el sujeto explicó que 2 años atrás, el ejército cazadragones sufrió una humillante derrota en el Templo de los Dragones Plateados. El emperador buscó un culpable, y la desconfianza recayó sobre sus filas. Se necesitaba un chivo expiatorio y la desaparición de Leon lo convirtió en el candidato perfecto. Roswise comprendió al instante la magnitud del problema. Como Leon era un cazadragones reconocido y había desaparecido justo después de la catástrofe, sería fácil culparlo de todo. Tiger confirmó sus temores, y si el prota regresaba ahora al imperio, lo único que lo esperaba era la muerte. Por eso lo mejor era que siguiera sobreviviendo junto a Roswise como fuera posible. La reina dragona comprendió las palabras de Tiger y aceptó la situación, aunque impuso una condición. Necesitaba conocer todo sobre Leon, especialmente los secretos oscuros de su juventud. Tiger abrió los ojos sorprendido y entre risas, comentó que su petición era bastante peculiar.
Tras unos segundos, se levantó para buscar algo y regresó con una maleta. Explicó que contenía todas las cartas de amor que Leon había recibido desde que ingresó hasta su graduación. Originalmente pensaba entregárselas a la futura esposa del joven, pero ahora con su vida en manos de Roswise, ella podía decidir qué hacer. La reina dragona sonrió con un dejo malévolo, y tras leer algunas de las cartas, no pudo evitar imaginar las situaciones en las que el prota se había visto envuelto. Tiger Lawrence, por su parte, no entendía del todo el interés de Roswise, y se preguntaba si era una nueva forma de torturarlo o algo similar. Luego la dragona sacó una pintura que mostraba a una chica de piel muy clara y le preguntó qué representaba. El tipo explicó que era un retrato que Leon había dibujado a los 6 años, en el que describía a su amor ideal, una joven alta, de cabello plateado, fría y hermosa. Al escuchar sus palabras, algo encajó en la mente de Tiger al mirar a la reina dragona. Ella poseía todas esas cualidades y no podía creer que el prota hubiera sido tan osado, como para atreverse a estar con la reina de los dragones plateados. Roswise preguntó si existían otros secretos vergonzosos de Leon, pero Tiger aseguró que no, y que como era su discípulo no podía traicionarlo más. La reina dragona mostró entonces unas fotos recientes del prota, y le preguntó si no quería verlas. Tiger pidió un momento, explicando que antes quería mostrarle algo llamado luz de luna blanca, que pertenecía a Leon. La chica no comprendió de inmediato su significado, pero quedó intrigada al saber de qué se trataba. Mientras Roswise anotaba cuidadosamente en su libreta, Tiger relataba algunas curiosidades sobre Leon. Explicaba que el joven detestaba las zanahorias, que si comía berenjenas podía desmayarse y que su cintura era extremadamente sensible. De manera sorprendente, mencionaba que a las 2:30 de la madrugada, si se le preguntaba algo mientras dormía, existía cierta probabilidad de que respondiera con lo que realmente pensaba. Incluso cuando presentaba sonambulismo, tenía la capacidad de obedecer órdenes complejas sin dificultad. Roswise reflexionaba anotando todo, y comentaba que Tiger pertenecía a esos maestros que exigían mucho a sus discípulos. El hombre admitió que en su momento había aprovechado esas habilidades para asignarle una gran cantidad de trabajo en la granja.